En la carta del tercer trimestre de la cátedra permanente comentabais la oportunidad que veíais. ¿Creéis que es importante la parte emocional? Porque mucha gente, cuando mejor oportunidad habría para estar en la cartera permanente, seguramente se salió, ¿no? Sí. Bueno, después respondemos. Hay dos preguntas en el chat para que no Ah, vale. quede. Del tema de la cartera permanente, sí, bueno, es que eso es algo que se sabe. O sea, si cogemos el rendimiento promedio de los inversores, que lo reporta JP Morgan todos los años, de los últimos 30, creo que está en torno al 2,8 en 3, que es básicamente poco más que la inflación. Mientras que los activos en los que invierten los inversores han dado rendimientos del doble, triple. El problema es la parte emocional. Lo que hace el inversor es siempre perseguir los fondos que mejor lo han hecho. Básicamente, la mayor parte de la gente invierte cogiendo Morningstar, se coge el buscador, los ordena por rentabilidad de los últimos 5 o 10 años e invierte en esos fondos. El problema es que la renta variable o los fondos funcionan por ciclos, por tendencias. Los fondos que mejor lo han hecho en los últimos 10 años, pues estaban mayormente hasta el año 2022 ligados al segmento growth, y precisamente en el 2023 esos mismos fondos tuvieron caídas del 50-60% y los inversores, ante caídas del 50-60%, se salieron en el peor momento. Y lo mismo sucedió con los fondos value, que en el año 2015-2016 todo el mundo quería estar ahí, todo el mundo invertía, y luego vino el año 2018-2019 donde cayeron con fuerza, véase Cobas, Azvalor, y la mayoría de los inversores salieron de esos fondos. Con la cartera permanente sucede lo mismo. En el año 1983 se puso en marcha el Permanent Portfolio Fund, que existe en Estados Unidos y gestiona más de 3.000 millones. El track record está más que demostrado. En nuestro fondo, por ejemplo, en los primeros años se creció con muchísima rapidez. Nosotros también invertimos en ello. Pero cuando vino 2022, que es el peor año de la historia de la cartera permanente, la salida de flujos, seguimos por encima de los 40 millones, pero las salidas fueron las mayores desde que se creó el fondo, cuando debería ser al revés. Tienes una estrategia probada en activos que a largo plazo suben y cuando vienen las rebajas es cuando decides vender. Eso es lo que yo personalmente critico, porque es cuando a nivel personal y familiar aprovechamos para hacer aportaciones excepcionales. Y bueno, pues es lo que comento en la carta, que es una pena, porque al final el principal perjudicado es el partícipe. Y yo siempre lo digo, incluso esos años cuando entraba a capital, pues 20 millones al año. Mucha gente me llamaba y me decía, voy a aparcar aquí la liquidez personal o de la empresa. Y yo le decía, no lo hagas, porque esto no es un sustituto de la liquidez. Esto tiene cierta volatilidad. Es bastante más estable de lo que puede ser un índice, pero no es un sustituto de la liquidez, precisamente para que no suceda lo que sucedió en muchos casos. Muy bien. Por eso es importante también el acompañamiento de un asesor. Voy a tirar hacia mi terreno, pero siempre que estás acompañado No. es más fácil no dejarse llevar por emociones tanto de pánico como Sí, de... total. A nosotros nos sucede igual. En las compañías en las que no tenemos contacto directo con el equipo directivo nos cuesta mucho invertir. Es más, prácticamente no invertimos en ninguna que se da ese escenario. ¿Por qué? Porque cuando vienen mal dadas nosotros necesitamos esa comunicación con el equipo directivo. Es lo mismo como asesor. Cuando vienen mal dadas necesitas que alguien te explique qué está sucediendo y recuperar la convicción.